buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando Conversando la Noche por Mega TV, nuestro espacio de entrevistas a personas que consideramos destacadas en la sociedad por distintas actividades profesionales, del ámbito cultural, deportivo, científico. Siempre nos gusta conocer un poco más a la persona detrás del personaje o de aquel profesional que tuvo logros importantes en su vida o aquel actor social o político que nos parece que es importante repasar en cuanto a su hoja de vida. Por eso comenzamos presentando primero al doctor Rubén Bastos con esta breve semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. El doctor Rubén Bastos es un reconocido médico traumatólogo y ortopedista paraguayo con una destacada trayectoria en el ámbito de la cirugía y la medicina deportiva. A lo largo de su carrera ha combinado la práctica clínica con la docencia y la investigación y la participación en importantes sociedades científicas nacionales e internacionales. En 2005 recibió el Premio Internacional a la Mejor Tesis en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, otorgado por la Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología, SICOT, distinción que lo posicionó entre los profesionales más destacados a nivel mundial en su especialidad. Ha ejercido en centros médicos de referencia en Paraguay, entre ellos el Sanatorio San Lucas. Además, tuvo un rol relevante como médico del Comité Olímpico Paraguayo, acompañando a atletas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología y de la Sociedad Francesa de Ortopedia y Traumatología, lo que refleja su vinculación con la comunidad médica global. Con una sólida formación y una carrera marcada por la excelencia, el doctor Bastos es hoy una figura de referencia en la traumatología paraguaya, comprometido con el desarrollo de la medicina y la atención de calidad a sus pacientes. Bueno, estimado Rubén, un gusto tenerte acá. Te voy a decir doctor por respeto, pero también te considero un amigo. No, así mejor que Rubén nomás. Rubén nomás, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Gracias, Mario, por la invitación. Y muchas gracias a todos los televidentes. Toda una vida dedicada al ejercicio de la medicina. Sos promoción 84 de la Nacional. Soy promoción 84 de la Nacional. Fui egresado del Colegio Cristo Rey. Sí. Después fui cimeforista también. También. Después me recibí en la Facultad de Medicina en el 84 con el título de doctor en Medicina y Cirugía. ¿Y después te especializaste, doctor? Y hice 4 años de internado y 3 años de residencia en el Hospital de Clínica. Ajá. Y después me fui a Francia. Allá rendí el examen para extranjero y me quedé 6 años más. 6 años en Francia. Ya en ese momento ya dedicado a la traumatología principalmente. Siempre quise ser traumatólogo. Mi vocación fue traumatólogo. Quizás el ADN de mis antepasados ya tenía fijado ya de que yo tenía que ser traumatólogo. Nunca me gustó otra profesión que la traumatología. Pero de todas maneras veo que también agregaste ortopedia, cirugía del deporte, microcirugía de vasos sanguíneos y nervios periféricos, o sea, una serie de disciplinas que acompañan la traumatología, ¿no? Sí. Bueno, el diploma que yo recibí, que me costaron 5 años, fue el diploma en cirugía ortopédica y traumatológica general. Sí. Y después, en cursos que duran 6 meses, primeramente hice un curso de cirugía y traumatología deportiva, luego hice otro curso de sutura de vasos sanguíneos periféricos y nervios periféricos, después cirugía de mano y miembro superior, y todo relacionado a medicina del deporte. Pero esos ya fueron cursos paralelos que yo hice. Claro. Y lo principal es traumatología. ¿Seguís operando hasta ahora, doctor? Sí. ¿Todos los días? No todos los días.
Resulta que ya hace desde 2005 que no trabajo más con ningún seguro. Ajá. Y todos mis pacientes son privados. 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 Y eso también me da mucha libertad, mucha más libertad. Para ir manejando tus tiempos. Manejo mi tiempo, Ajá. manejo todo. Entiendo. A ver, pero también hiciste un largo paso, decías, por el servicio público. El hospital de clínica. Sí, estuve en el hospital de clínica, es decir, en la Facultad de Medicina de la Nacional. Una gran escuela esa, ¿no? En ese sentido, yo remarqué, estando en Francia, Sí. que en la parte de medicina general, es decir, del primero al sexto curso, somos tan o más capaces que los franceses. ¿En serio? Sí, porque muchas cosas de medicina general que se hacían preguntas allí entre mis compañeros internos, Ajá. ellos no sabían y yo sabía responderles. Por la práctica quizás. No, es por lo que nos enseñaron acá en la Facultad de Medicina de Paraguay, de Asunción, Por la formación académica. por la formación académica como médico generalista. Claro. Y después lo que cambia mucho es la especialización. Y eso le hace mejores a nosotros, a ellos que a nosotros. ¿En qué hospital en Francia fuiste a prepararte? Estuve más tiempo en el hospital André Mignot, en Versalles. Después estuve en el hospital San Josep, en el Bichat y en el Ambroise Paré y en el San Josep. Obviamente todo eso en francés. Claro, todo eso en ¿Tuviste Francia. que- Lo que pasa es que hacía pasantía, Sí. es decir, al pasar el examen para el internado, allá se lo llama interno de hospitales de París. Entonces, tenía que recorrer varios hospitales de acuerdo a hacia dónde estiraba más la especialidad. Por ejemplo, en el Hospital San José se hacía casi exclusivamente columna, aparte de traumatología general. Ujú. En el Ambroise Paré se hacía sobre todo cirugía ósea infecciosa y colgajos. Y así sucesivamente. Después en otros hospitales se hacía hombro, cadera, rodilla, Ujú. tobillo, traumatología general. Hacíamos guardia. Es impresionante lo amplio que es el tema, doctor, porque a veces uno vincula la traumatología a algunas cosas específicas. Rodilla, por ejemplo, es muy típico a cierta edad. Sí. Las dolencias típicas también del paso del tiempo, pero en realidad incluye todo el cuerpo humano. Incluye todo. Quiero decirte algo en ese sentido. Sí. Quiero manifestarte algo que para ser traumatólogo tenés que ser médico. Y para hacer subespecialidades tenés que ser traumatólogo. Y yo me formé como traumatólogo generalista. Ajá, ok. Y después me incliné por lo que más me gusta, que es la parte de traumatología general, que sí o sí hay que hacer en la parte de fractura y compañía. Claro. Después, lo que más me gusta operar es rodilla, cadera y hombro. Que perdón, ahí te interrumpo, que son casi tabúes, porque y columna también te dicen si haces mal, después tenés una situación muy difícil, un postoperatorio muy duro, consecuencias. O sea, ustedes juegan muy en el límite muy preciso de la capacidad técnica quirúrgica. Por eso es que tanto cuesta decidirse. Hay pacientes que esperan años para decir, bueno, operame. No, lo que pasa es que en mi experiencia, otros Sí. te pueden decir lo contrario, Claro. pero en mi experiencia la cirugía de columna tiene sus pocas indicaciones. Ya. Por ejemplo, una hernia de disco Sí, o una la famosa ciática, hernia de disco. que es la más frecuente. Sí. Yo lo trato directamente con medicamentos. No hay cirugía. ¿Vos preferís no operar? No, prefiero no operar porque al sacarle el disco Sí. que articula
un cuerpo vertebral con el otro que va abajo y así sucesivamente, Sí. le estás sacando eso y llevas directamente a una artrosis, que eso sí ya no se puede curar. Entonces, se hace infiltraciones a ese nivel, Ujú. o si no directamente tratamiento médico, es decir, en base a analgésicos esteroides, Sí. analgésicos puros y antiinflamatorios, todo inyectable. ¿Fisioterapia? Y fisioterapia. También. También. Y siempre me dio buenos resultados. Ok. Inclusive había pacientes que vinieron junto a mí que ya estaban a punto de ser operados y querían una segunda opinión y yo le dije, mira, si querés operarte, operate, Claro. pero probá primeramente esto. Y se curaron Pero eso para columna. para columna. Ahora, y los otros, por ejemplo, rodillas sí hay que operar. Rodillas sí o sí hay que operar en ciertas patologías, como por ejemplo las patologías meniscales, Ajá. la ruptura de menisco, Sí. la subluxación de rótula, Ujú. los ligamentos cruzados anterior, tenga la edad que tenga, Muy clásico del deporte también. el deporte, pero también eso no hace exclusivo del deporte, Ah, ok. sino que es más frecuente en las personas que hacen mucho deporte, pero no es de dueño exclusivo los O sea, le puede deportistas. pasar también a una persona que no practica Sí, deporte. puede ser también, y para Ya. eso se emplean técnicas diferentes. Voy a hacer una pequeña pausa. Estamos recién entrando en un tema. A mí me apasiona esto y además la gente también viendo va a tener opiniones muy valiosas de un médico de gran valor para nuestro país. Rubén es más bien una persona reservada, no es de, exponer demasiado sus cualidades, pero es uno de los médicos más prestigiosos que tenemos en materia de traumatología en el Paraguay y también ha tenido un reconocimiento internacional del cual vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Estamos entrando en tema con el doctor Rubén Bastos, traumatólogo y uno de los más prestigiosos de nuestro país, que hoy viene a conversar la noche con nosotros. Ya volvemos. Seguimos con nuestro invitado hoy, el doctor Rubén Bastos, que lo decía, una eminencia médica en el Paraguay que yo quería reconocer en esta entrevista. ¿Cuántas operaciones más o menos contabilizadas tenés, doctor? Entre 28 a 30 mil cirugías. 30.000 Hasta cirugías. ahora, eso es en el hospital de clínica, Sí, todo junto en el hospital de clínica. Acá en Paraguay, claro, es decir, en los sanatorios privados sí. y lo que hiciste afuera también. y lo que hice afuera también, más lo que cuando volví de allá, Sí, la mayor parte lo tengo desde el año 1997 en el cual volví de allá. por eso es una riqueza experimental extraordinaria, ¿no? Que es lo que uno quiere de un médico, la experiencia, el expertise. Tengo acá preguntas que rápido me hicieron, las famosas, el nervio ciático. Yo mismo suelo solucionar con un buen fisioterapeuta que hace algunas cosas y me soluciona. ¿Qué es? Porque a veces viene desde la planta del pie hasta el cuello, más o menos el dolor. Bueno, Todo eso atraviesa. una ciática generalmente, Sí, es producido por el nervio ciático, ajá, que al salir de la columna lumbar sí, se comprime, ya sea por una hernia o otros factores, Ajá. y se inflama. Y eso produce lo que se llama la ciática, que no es más que un dolor y en algunos casos pérdida de sensibilidad o disminución de sensibilidad en el trayecto de todo el nervio ciático, que comienza en la columna lumbar, Sí. va en la parte posterior del muslo, en la parte posterior de la pierna y algunas veces llega hasta los pies. claro, por eso están, inclusive acostado uno sigue sintiendo dolor. Sí, solamente que tiene sus indicaciones, como por ejemplo no levantar, en el tratamiento está no levantar objetos pesados, Claro,
colchón duro tipo somier, Sí. los primeros días reposo absoluto. ¿Y se puede medicar también eso? No, es decir, yo, como te dije anteriormente, yo particularmente casi nunca opero. Operación no. No, porque en mi experiencia, los neurocirujanos me van a querer matar con eso. Porque en mi experiencia, Sí. de los pacientes que yo he visto, todos los que se operaron, o la gran mayoría de los que se operaron, siguen con dolor igual. Claro. Y entonces, a mí me enseñaron a tratar el origen. Y el origen es la inflamación del nervio ciático. Ok. Eso es lo que aprendí en Francia. Ahí donde hay que atacar. Allí es donde hay que atacar con antiinflamatorios con corticoides, analgésicos puros tipo tramadol o dolgenal, Sí. por darte un nombre comercial. Claro, sí, importante, porque estamos hablando acá. Y un analgésico antiinflamatorio no esteroidal. Quiero pasar a caderas, porque eso es otro tema que también está mucho y que está la famosa cuestión de se opera o no también la cadera, las roturas de cadera por caídas muy frecuentes ya en la tercera edad. ¿Cómo funciona esa parte de nuestro cuerpo, doctor? Bueno, hay otra cosa también que muchos reumatólogos no van a estar de acuerdo conmigo, pero en Francia no existe el tratamiento para la osteoporosis, porque la osteoporosis viene con la edad. Sí. Y hasta ahora, ni en Francia ni en ninguna parte del mundo, se descubrió un medicamento que vuelva a calcificar, porque la osteoporosis es la descalcificación de los huesos y es generalmente por disminución de hormonas femeninas. Es por eso que en el 90% de los casos Se da más en las mujeres. se da más en las mujeres. Ajá. Y es por eso también que en el 90% de los casos las fracturas de cadera se den más en las mujeres. Entiendo. Espera, y ahí, doctor, también ocurre algo similar, no sé si estoy diciendo una barbaridad, con la artritis y la artrosis. ¿Ataca más a las mujeres o también a los hombres? No, artrosis. 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 Sí. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es el desgaste del cartílago articular Ajá, ok. y un roce. Resulta que el cartílago es el que cubre el hueso. Por ejemplo, vamos a irnos a la articulación femoral. Sí. La cabeza femoral está recubierta de cartílagos. Donde se fija, donde entra el acetábulo, está cubierto de cartílago. Claro. Y bueno, y eso Hace- con el tiempo Sí. va disminuyendo el líquido que aceita. Eso para que se mueva bien como un motor o como un lo que sea. mecanismo. Claro. Y eso lleva a una artrosis. Y que termina rozando hueso contra hueso y causando mucho dolor. Claro. ¿Y eso se puede operar? ¿No se puede operar? Cuando hay una artrosis es, Sí. no sé, mientras que no haya contraindicación médica en general, ¿Y qué se hace se ahí, opera. Rubén? ¿Qué se hace? ¿Se abre y que se vuelva a colocar? y depende de qué sea. Por ejemplo, si es una fractura, se opera solamente, y dependiendo de la edad, se opera solamente la parte de la cabeza femoral. Ok. Y si es artrosis, tanto Sí. acetabular como de cabeza femoral, se hace una prótesis total de cadera. La famosa prótesis. Prótesis total de cadera. La otra es la prótesis parcial de cadera, que es una prótesis solamente del fémur. A mí me suelen decir, a ver, corregime, que está el repuesto chino, el repuesto alemán, que hasta en eso hay que pensar, como un auto, en la prótesis de qué procedencia va a ser. Eso es relativo. Ajá. Lo que tenés que pensar es el que sabe hacer. Claro, más que en el... Y claro, porque resulta de que sociedad de consumo. Sí, La prótesis de cadera de más
prótesis total de cadera, Sí. que dura más tiempo que la prótesis de Charlene, Ajá. que fue descubierto, que fue fabricado, mejor dicho, Sí. por un inglés en el año 1969. Y hasta ahora no hay una mejor prótesis que esa. Qué increíble, ¿no? Y todo, Sí. en síntesis, todo depende de la calidad donde se coloque la prótesis, porque tiene sus indicaciones precisas. Claro. Tiene el lugar, el movimiento que debe dar. Es decir, hay que conocer. Claro. Y de acuerdo a si uno pone bien o mal la prótesis, de eso depende el resultado a corto o a largo tiempo. Eso es un medio físico que se coloca dentro del cuerpo. Sí, generalmente es acero inoxidable o titanio. Acero inoxidable. Claro. Titanio. Porque antes también hablábamos de los clavos Sí, los clavos se utilizan sobre todo para casos de fractura. de fractura. Sí. Fracturas femorales, fracturas tibiales, de hueso, de húmero. Y se hablaba de clavos de platino. Eso. Existen también los clavos de platino, pero es porque dura más nomás. Pero Claro. yo generalmente utilizo el clavo común que viene, ¿no? Claro. Clavo platino sale mucho más caro. Sí, 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 entiendo. utilizo el clavo común porque eso sí o sí tengo que sacar una vez que consolida la fractura. ¿Hay prótesis de rodilla también? Sí, hay prótesis de rodilla, entre paréntesis, también yo fui el que introduje acá la prótesis de rodilla. De rodilla. ¿En qué consiste? ¿Qué se pone? Consiste en que la misma cosa, la articulación femorotibial, es decir, la articulación de la rodilla Ajá. y de la rótula se desgasta, el cartílago se desgasta, roza hueso con hueso, eso produce mucho dolor y hace también que el líquido sinovial, que es el que aceita, por decirte así, Sí. que es un líquido aceitoso, disminuye. Y en ese caso no hay otra, y si duele, no hay otra alternativa que operarlo. Por otra parte, también quisiera entrar un poco en esto, Sí. porque uno de mis mentores, que fue el doctor Peró, uno de mis ex ya falleció, Sí. jefe de servicio en Francia, que era especialista en cadera, Ajá. me dijo que la cirugía de cadera de prótesis total de cadera, era una cirugía de confort. ¿De qué? De confort. De confort. ¿Por Sí. qué? Porque resulta que hay artrosis de cadera que no duelen. Ah, también. Y uno se opera solamente para que le pase el dolor. Claro. Lo mismo sucede una vez. Qué interesante. Recuerdo- Si no me duele, no me molesta. No, si no duele, no molesta. Claro. Y una vez yo recuerdo, como anécdota nomás eso, Sí. después de 10, bueno, 12 o 15 traumatólogos que visitó, un paciente con una artrosis total de rodilla, está totalmente con una artrosis, vino junto a mí y vino normalmente caminando. Todos los otros le dijeron que era una prótesis la solución. Yo le dije, ni siquiera pase enfrente al consultorio de un traumatólogo, le dije. ¿Por qué? Porque resulta que esa cirugía que te quieren hacer es una cirugía de confort. Y a vos no te duele y así andas muy bien. Entonces seguía así. Seguía así. Bueno, tengo que hacer la pausa. Se van a enojar unos No, cuantos no sé cirujanos. si porque fue- los cirujanos quieren operar. No ¿No? es precisamente así. Ah, bueno. Es decir, Está bien, está bien. si conoces bien, Sí. si estás bien entrenado, operas con mucho criterio. Tengo que hacer la pausa, Rubén. Enseguida vamos a entrar un poco en este premio que recibiste también en 2005, el CICOT a la mejor tesis en cirugía ortopédica y traumatológica. Una gran distinción que también generó en su momento su polémica, pero que aclaraste suficientemente y quiero comentar eso a la vuelta. Rubén Bastos, reitero, es una eminencia paraguaya formada aquí en nuestro país, pero con especialización en Francia
y ha volcado toda su experiencia al servicio de la salud de nuestro país. Es un tema muy delicado como es el tema de la traumatología. Mucha gente sufre mucho por estos temas que estamos hablando y cuando encuentra el alivio es casi como volver a vivir o a recuperar la calidad de vida. Por eso es tan importante. Ya volvemos. Estamos con el doctor Rubén Bastos hablando de muchos temas vinculados a su especialización, porque además es un tema de interés. Pero también quería yo tocar esto que en un momento llamó la atención, un premio muy importante, el premio CICOT a la mejor tesis en cirugía ortopédica y traumatología. Esto fue un premio de Francia. Sí, fue un premio de Francia. Ajá. Pero se calificó como un premio mundial. Ok, perfecto. Resulta que yo tengo un trabajo sobre mi tesis, Sí. que fue publicado por la revista francesa de ortopedia y traumatología, que ¿Puedes es mostrar la tapa así? Ahí nomás. Ahí. esta. Y de ella, esto fue para obtener mi doctorado en ortopedia y traumatología, es decir, doctorado en la especialidad Ya. en Francia. Sí. Y por ende también en toda la comunidad europea. Que Claro. creo que vos sabés bien que cualquier país miembro de la comunidad europea, los títulos dados por una universidad miembro de la comunidad de un país miembro de la comunidad europea sirve en toda la comunidad Claro, europea. tiene validez en toda la comunidad. Es decir, yo Por lo podría tanto, ejercer en toda la comunidad europea. Claro. Bueno, y esto también sirvió. ¿Sobre qué versaba esto? Así en términos... Se trataba de lesiones meniscales, en caso de lesiones de ligamento cruzado anterior, Ajá, ok. sutura o abstención. Ya. Eso fue publicado en el año 1995. De allí fue que yo introduje la sutura meniscal en Paraguay. Trajiste a Paraguay eso. Traje a Paraguay y cosa hasta si se quiere un poco simpática. Ajá. Vine con tantas cosas nuevas Claro. que creí que acá me iban a recibir Claro. con los brazos abiertos. Pero Y ahí bueno, ya sabes el resultado. Claro, ahí hubo una polémica. Y después de eso, en el 2005, me anunciaron que había sacado el premio a la mejor tesis. Hubo mucha polémica, unos dijeron que no, otros dijeron que sí, se sacó en los periódicos, se sacó en la prensa, pero posteriormente yo tuve que viajar a Francia, traje todos los certificados, inclusive tengo una atestación del embajador de Francia en Paraguay de aquella época, en el cual específicamente yo había recibido ese premio. Y hace poco tiempo, bueno, hace ya 2 o 3 años, Sí. mientras estaba jodiendo, te voy a decir, con inteligencia Sí. artificial, Ajá. puse allí mi nombre. Y me salió esto que tenés allí. Ajá. Y yo le di a mucha gente. Claro. Y allí decía específicamente que había ganado el premio a la mejor tesis mundial en ortopedia y traumatología. Claro, es interesante esto porque con eso se cierra una historia que finalmente no te afectó porque seguiste trabajando. No, inclusive después de eso tuve más pacientes. Claro, claro. Y además, por tu práctica científica médica, te ganaste el prestigio que lo tenés. Sí, lo único que tenía el cucu, por decirte así. Ajá. Y pues siempre quise, como todos nosotros, Sí. no queremos tener peros en el pasado. Claro. Y eso siempre fue así hasta Sí. que por fin se hizo justicia. Exacto. Se trata de eso finalmente, de que nadie pueda dudar de tu
tu honestidad intelectual académica, que es muy importante para un médico. Y yo creo que eso también el tiempo logró. Me hace acordar mucho, Rubén, y esto te lo digo por primera vez, los problemas que yo tuve en la política. Solamente pude demostrar que no eran así. Primero, que pasé por un tribunal, salí absuelto, y segundo, la sociedad entendió también que yo era la misma persona de siempre. En tu caso también, el tiempo te dio la razón, los certificados y documentos también, por ambas vías. Y todo esto de inteligencia artificial fueron recopilados, sacados de medios locales. Eso es importante, porque la documentación... Porque al leer allí está de dónde se sacó. Sí, ahí sale todo. Sale todo. Claro, eso es lo bueno, porque la inteligencia, la IA recopila todo lo que se publicó sobre uno. Porque sigue saliendo eso de la polémica. Ajá, claro. No se borró eso. Yo varias veces ya me fui a ABC para que borren eso y no sé por qué no me quieren borrar. Eso ya ocurrió hace cerca de más de 20 años. Sí, ahí está el derecho a la memoria y a borrar historias que fueron falsas, que todavía se está discutiendo mundialmente. Alguna vez vamos a lograr que, interponiendo una acción, se pueda borrar algo que estaba errado en cuanto a información. Sí. Todo un tema. Pero sobre eso, precisamente la recopilación de inteligencia artificial. Aclara de vuelta. Saca esa información de los medios de prensa. Claro. Que anteriormente hablaban lo contrario. Sí. Y eso me dejó muy satisfecho y contento a mí. Y por eso te digo, finalmente tu conducta también te respalda, y tu éxito como cirujano prestigioso que sos, Rubén. Bueno, en todo caso fue un momento difícil en tu vida también, más allá fue un momento difícil durante más de 20 años. Durante más de 20 años. Claro. Siempre pensaba en eso. Y como una espina. Mis hijos vieron. Pero nunca dejaste de operar. No, después de eso tuve más paciencia. Por eso te digo. Y ahora yo sigo operando, tengo 66 años. Sí. Sigo operando, ni siquiera me tiemblan las manos. Claro. Aguanto bien una cirugía de 12 horas. De 12 horas. Sí. Con un equipo. Con un equipo de profesionales. Sí, con un equipo de profesionales. Ya. ¿Usas ya la tecnología actual, toda esta cuestión robótica? Eso todavía no. No, eso no. Excepto que en Francia se comenzó a usar para las menisectomías el rayo láser. Sí. Y el primer lugar, o el primer hospital donde se realizó eso, fue mi jefe de servicio en el hospital Andrés Miñón de Versalles. Claro. Y yo tuve el placer de haber sido su ayudante. Es decir, yo participé en la primera menisectomía hecha por rayos láser en Europa. En Europa. Pero posteriormente se dejó de hacer eso porque quemaban mucho los cartílagos. Y ahora no se hace más eso. Ahora en todos los casos de lesiones meniscales, y eso es absoluto, se hace sutura meniscal. Ok. Sí o sí se hace sutura meniscal. El caso de Enciso, por ejemplo. Ajá, ¿qué tan rápido? Mencionarte un jugador de fútbol. Sí. Tenía problemas de menisco. No jugó 6 meses. Un problema de menisco, si se le saca el menisco, el tiempo de recuperación es 4 a 6 semanas. Pero una sutura es de 6 meses. Ajá, ok. Entiendo. Y la sutura, por supuesto, el menisco tiene funciones dentro de la rodilla. Funciones de estabilización, actúan como una especie de contragolpe entre la articulación femorotibial. Y al sacar eso, por supuesto, empieza a rozar cartílago con cartílago, hueso con hueso, y te lleva a una artrosis precoz. ¿Y qué se pone entonces? Y allí se pone, se hace una osteotomía, significa desviar
el hueso o la tibia hacia un lugar, pero ahora lo más frecuente que, no sé si es por una sociedad de consumo, porque lo otro resultaba bien también, y Sí. yo hasta ahora sigo haciendo. Pero ahora todo hacen prótesis. Prótesis directamente. Prótesis directamente. Y ya yo son menos- trato de tardar Ajá. lo máximo posible para colocarle una prótesis, porque la prótesis ya es la última posibilidad que se cure. Ajá. Ok. Y entonces trato primeramente hago primeramente tratamientos paliativos. Claro. Es interesante cómo en toda la entrevista vos siempre antepones eso, de usar siempre como último recurso o la cirugía o la prótesis, siempre tratar de encontrar los métodos más amigables, digamos, para la persona, para el cuerpo, antes de ir a los procedimientos más drásticos. Eso es muy bueno, habla muy bien también de vos, querido Rubén. Tengo que hacer la pausa breve. Es interesante, ¿no? Las cosas que van pasando en la vida de una persona dedicada, formada, instruida para una disciplina médica de alta complejidad y que también tuvo que superar un momento difícil que sin embargo quedó aclarado. El famoso premio de CICOT a la mejor tesis en cirugía ortopédica y traumatológica. Quedó aclarado, sí, fueron 20 años a lo mejor de padecer eso como una especie de estigma, pero la verdad siempre triunfa. Volvemos en la última parte con el doctor Rubén Bastos. El doctor Rubén Bastos con nosotros, una amena charla y además aprovechamos para muchas consultas. Me decía en la pausa, Rubén, que tuviste también cuando hiciste tus pasantías en el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, que son Sí. dos clubes grandes. Sí. Ahí con medicina Sí, deportiva. ese era un convenio que tenía la universidad Pierre y Marie Curie con estos clubes o con cualquiera otros clubes para que uno vaya a hacer su pasantía por allí. La verdad que no tocábamos nada, veíamos Claro. lo que los otros hacen nomás. Claro, claro. Y yo pero- elegí Paris Saint-Germain, que estuve por más o menos 4 meses. Sí, Y posteriormente el Olympique de Marsella, que en aquella época era el boom de Europa. exacto, sí, aquel famoso equipo. Y claro, ahí hablamos directamente de medicina de alta competencia deportiva, son clubes prestigiosos a nivel mundial. Le van llamando al doctor, yo no le dejo que apague porque el doctor siempre tiene que tener prendido su teléfono porque aquí hay emergencia. Entramos a la última parte. También sos médico del Comité Olímpico Paraguayo. Fui médico del ¿Fuiste? Comité Olímpico Paraguayo en la época de Tati Subizarreta. De Tati, sí. Después no sé qué pasó. Ya. Tuve un Bueno. contrato por 3 años, pasó después en manos de Camilo Pérez Ajá. y no me llamaron nunca más y terminó así. Pero lo que yo quiero aclarar que aparte de estas especialidades, Sí, la parte de cirugía de rodilla va mucho con sí. traumatología deportiva, Sí, en el cual yo tengo un diploma de traumatología deportiva y de cirugía deportiva. ¿por qué el deportista se golpea mucho? ¿La alta competencia es muy exigente? La alta competencia sobre todo. Mm, Y se golpea mucho en el caso de los tenistas sí, por ejemplo. y los basquetbolistas, Famoso codo, Codo manguito y hombro. rotador. También acá. codo y hombro. 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 Sí. Caso de los futbolistas o otros deportes amateur Sí. o profesionales que utilizan mucho las piernas, sobre todo de rodillas. ¿Hay más problemas muscular o problemas óseos? Problemas óseos. Sí. O sea, Más problemas óseos, más problemas. Lo que más suele haber en un deportista, en un futbolista de competición, son lesiones del ligamento cruzado anterior y lesiones de meniscales, que pues es la zona que más exige también el fútbol. que es la zona que más existe. Ahora, Aparte de eso, también existen lesiones musculares como la rotura de fibrillas, ajá. los desgarros y todo eso, pero ¿Qué eso es la al menos. rotura fibrilar? Cuando La dicen rotura fibrilar es cuando resulta que el músculo Sí,
está constituido por fibras. Ok. Cada célula del músculo es una fibra larga. Y bueno, se rompe un poquitito eso y se ve apenas. Claro. Pero sí. Necesita su tiempo de reposo para recuperarse, o si no... ¿Y el famoso desgarro? Y el famoso desgarro es cuando se rompe el músculo. El músculo, es decir, el músculo es un extendido completo. Por ejemplo, el músculo, el cuádriceps, por ejemplo, que está constituido por 4 músculos, es completo, que va desde la cadera hasta el tendón rotiliano. Y en uno de sus trayectos se rompe, se desgarra. Eso sí que es bastante grave. Claro, ¿y eso tiene operación o es reposo y es medicación? Yo generalmente hago con medicación nomás. No, pero es la misma cosa. ¿Se reconstituye el músculo? No, cicatriza el músculo. Cicatriza. Si se forma una cicatriz allí, así como las fracturas también. Ajá. Los famosos dolores de espalda. Pero no hay contraindicaciones también a que se sometan a cirugía. A cirugías. Los famosos dolores de espalda, crónicos a veces, insoportables para mucha gente. Ya no hablo solamente de la hernia disco, sino que más arriba, la espalda superior, digamos. ¿Eso también es tratable, doctor? Sí, es tratable, pero yo no conozco mucho ese tema. No, esa parte vos no entras. No entro. Eso queda más bien a cargo de los cirujanos maxilofaciales. Ya llega a la cabeza para abajo. Y de los neurocirujanos. ¿Sí, detectaste en el consultorio también cáncer de hueso alguna vez? ¿Entre pacientes? Sí. Sí. ¿Por qué ocurre eso? A ver, quiero entender qué significa tener cáncer. Porque uno entiende cuando es un órgano más visible, pero en el hueso es en general, entra en un lugar específico. No, se le llama sarcoma o osteosarcoma. Osteosarcoma. Y puede aparecer como cualquier otro tipo de cáncer. Entiendo. ¿Y afecta algunas zonas específicas o todo el esqueleto? No, afecta como el cáncer en general, afecta una zona específica de alguno de los huesos, o si no, metástasis de un cáncer mamario, por ejemplo. Que derivan huesos. Que derivan huesos, o por ejemplo cáncer de próstata que va a la columna. A la columna. Que se le llama mal de Pot. Ya. ¿Y eso es operable, doctor? Si ya es una metástasis, depende mucho. Ya. Pero ¿eso entra un especialista en cáncer o también entra el traumatólogo? Va más. Yo hago poco eso. Ya. Yo le envío más al cancerólogo. Claro. Manos me dijiste. Manos es otro tema también impresionante. Cirugía yo hice también el diploma de cirugía de mano y de miembro superior. Y aparte de eso, quiero decir que fui el primero que hizo acá la artroscopía de codo, de hombro, de muñeca y de codo. El codo de tenista. El codo de tenista. Una vez me fui a un médico y me dijo, ¿sabes qué? Lo mejor puede hacer es calmarte y te va a pasar algún día. Y bueno, no había mucho tratamiento, o hay tratamiento. Sí, yo lo que suelo hacer son infiltraciones. Infiltraciones de corticoides, después un poco de fisioterapia, no le hago jugar durante 15 días y se curan. Claro, también. Y fracturas, tenemos un grave problema, estimado Rubén, con los accidentes de tránsito en Paraguay. Sí. Se convirtió en una epidemia realmente. ¿Ves también eso en consultorio? Sí, pero muchísimo. Sí. Aparte, entre paréntesis, te quiero comentar que yo también hago, y eso es una cirugía que dura 12 horas, los implantes en miembros amputados. ¿Qué significa eso? Viene el paciente en una camilla y su brazo trae en una conservadora. O su miembro inferior. Y eso hay que volver a colocar en su lugar. Fijar el hueso, coser músculo por músculo, nervio por nervio, arteria por arteria, y eso es una cirugía que lleva más de 12 horas. ¡Qué bárbaro! Y eso antes,
se veía poco Paraguay, a veces ya se quedaba Sí, amputada había- la persona, ya quedaban las Sí, personas. había poco. Y Y- ahora se hace ya. En casos extremos. No, es decir, siempre que se pueda hacer, se hace, a no ser que venga totalmente machucado, por ejemplo. Claro, claro. Pero generalmente, yo en casi todos los casos hago. Sí. Es por eso que cuando vine recién, después volví a Francia Ujú. para hacer microcirugía de nervios periféricos y de vasos, es decir, de arteria y venas periféricas, suturas. Entiendo. Claro, Y después también, aparte de eso, esto te quiero decir nomás, sí. aparte de eso también, túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano, que es muy frecuente, yo lo hago por endoscopía. ¿Qué eso es? Y abrí un poquitito acá, Ajá. en la parte de la muñeca, La muñeca, sí. metes el artroscopio, el guía, el artroscopio, y te vas cortando la aponeurosis, que es la que comprime el nervio. Y eso vos vas viendo en una cámara vos. Sí, viendo en una cámara, una Ya. endoscopía. Exactamente. Qué extraordinario, ¿no? Qué Y no avance. sé, y sinceramente no quiero decir otra cosa, pero la parte de amputación me llaman siempre a mí. Algunas veces no puedo y me dicen a quién le vamos a llamar. Claro, Y yo tengo que, bueno, claro. es decir, me despierto a las 1 de la mañana y a esta edad, o a las 2 de la mañana y me tengo que ir a trabajar. Tenés que irte, claro. Hasta. Pero si no, no me duermo más. porque Claro, mi conciencia no queda tranquila. Exacto. Muchas veces también hacen un traumatólogo, Sí. un cirujano vascular y un neurocirujano. Los tres juntos. Los tres juntos. Sí. Bueno, Pero como yo hago todo Sí. eso, yo me encierro yo solo con mis ayudantes allí. y ahí le metes. Sí, tiene un 70-80% de buenos resultados, que ya es mucho. Claro, porque son casos graves. Y, Estamos hablando de y casos- aparte de eso, son cirugías muy caras. Claro. Y por otra parte, Sí. en esto también te quería decir que yo con seguros médicos no trabajo más desde el 2005. Sí. Y aparte de eso, hablando de seguros médicos, nomás, que yo creo que a la gente le va a interesar también, Sí. la mayoría de las personas de clase media para arriba Ujú. tienen seguros médicos internacionales, que le cubre todo. Sí. Y bueno, eso a nosotros nos da la libertad también de hacer valer lo que verdaderamente vale. Claro. Cuesta. Claro, entiendo. Sí, ese es todo un tema también a desarrollar en otro momento, doctor. Y también, ni qué decir, nuestro IPS. El IPS es el mejor seguro que tenemos acá. Y sí, siempre yo digo eso, por eso lo queremos cuidar. Pero ya hemos visto que también... Y mi criterio, por otra parte también, Sí. yo fui vicepresidente durante 2 periodos del Círculo Paraguayo de Médicos. Ajá. Pero eso en una próxima vez vamos a entrar en actividades gremiales. Toda una Y lucha esa gremial. vez yo escribí, digamos, una tesis Sí, para que todos los paraguayos puedan asegurarse en IPS. Todos, sin excepción. Y que el seguro principal sea IPS, que cubra el 70-80% y el 20% los seguros privados. claro. Me gustaría ver esa tesis. Me gustaría... Tengo eso, está en el Círculo Paraguayo de Médicos. Voy a pedir. Bueno, se nos acabó el tiempo, Rubén. Realmente un gusto, es apasionante, es apenas una parte. En un programa como este no podemos abarcar tanto, pero la idea era justamente repasar una trayectoria impecable como la del doctor Bastos, incluyendo aquella famosa historia del premio que después de muchos años también le hizo justicia, más vale tarde que nunca, pero que sobre todo redondea una trayectoria académica, científica impecable, valiosa para nuestro país. Es así como lo conocemos a Rubén, por eso quería invitarlo. Querido Rubén, gracias. No sé si tenés algo final que quieras decir. No, de actividades gremiales tengo mucho.
porque una sola cosa, fue uno de los dirigentes de la lucha salarial de clínica. Cierto. Y allí tengo mucho que contar. Y te agradezco mucho por la invitación, Mario. No, por favor. Y la verdad que con esta invitación también le hago llegar a mucha gente que pensaba lo contrario sobre aquel premio. Claro. Y también para que la gente, las personas, los pacientes, las personas en general conozcan un poco más de que no todo se soluciona con cirugía. Sí. De que hay otras alternativas también, que no es precisamente el médico yuyo tampoco. Rubén Bastos hablaba con nosotros dentro de este espacio que siempre queremos que sea así, directo, espontáneo, pero valioso para dejar testimonio de trayectorias. Hoy conocíamos la del doctor Rubén Bastos. Un gusto realmente aquí compartir esto con ustedes. Les deseamos lo mejor y siempre aquí en Mega TV conversamos la noche.